Muy bien, ¿cómo les fue con esa pequeña evaluación diagnóstica? Espero que se les haya ido muy bien y que se cuente con la información que es importante pues, para poder abordar varios de los temas que vamos a estar analizando. Antes de iniciar con los métodos de investigación en psicología, es importante que nosotros comentemos que una vez que la psicología alcanzó un estatus actual de ciencia, puede ser aplicada en diferentes áreas o diferentes campos a los que les conocemos como campos de aplicación de la psicología contemporánea. ¿Cuáles son esos campos de aplicación o campos en los que un psicólogo puede ejercer? Bueno, primeramente tenemos el campo de aplicación clínico. Principalmente su labor se enfoca hacia lo que son clínicas u hospitales o tratamiento de lo que son los trastornos del comportamiento, generalmente enfocados hacia lo que es la psicoterapia. Se trabaja más con lo que son las patologías en los seres humanos. El siguiente de los campos es el campo educativo. El campo educativo se enfoca, como su nombre lo dice, a lo que es el proceso de educación. Y el proceso de educación puede ser en cualquier tipo de escuela, tanto de educación especial y educación maternal, preescolar, educación escolar, secundaria, preparatoria, universidad, en cualquier lugar donde haya un grupo que esté enfocado a lo que es un proceso de aprendizaje. Es campo de estudio de lo que es la psicología educativa, así como todos los problemas de aprendizaje. El siguiente campo es el campo de aplicación social. Está enfocado a estudiar lo que son los fenómenos de la conducta del individuo en lo que es su contexto social o en las grandes masas. Y casi siempre su aplicación es precisamente donde suceden ese tipo de situaciones o problemas. Dentro de lo que es el campo de aplicación social, podemos ver que también se puede ubicar el psicólogo dentro de lo que son las este, centros de rehabilitación, cárceles y últimamente ha incursionado en lo que es la psicología jurídica. En el campo industrial u organizacional, pues nos estamos enfocando a lo que son los procesos laborales y es otro campo de incursión del psicólogo donde puede participar tanto en los procesos de educación que en este lugar se llaman capacitación, como a lo que es el reclutamiento y selección de personal y todo lo que es el desarrollo organizacional, como sería clima organizacional, análisis de puestos, etcétera. En general, también se puede enfocar hacia lo que es la experimentación y la investigación y de alguna manera el hecho de que existan varios campos de aplicación no quiere decir que se debe seleccionar solamente uno. Todos los campos de aplicación pueden verse involucrados y relacionados el uno con el otro, porque de alguna manera el ser humano se mueve en todos estos ámbitos. Muy bien, bueno, vamos a continuar con el siguiente de los temas, que sería el método de investigación en psicología o métodos de investigación en psicología. Y ahí vamos a encontrar que existen principalmente el método de observación naturalista. ¿En qué consiste este método? Pues el psicólogo va a observar la conducta del ser humano al lugar donde se está presentando la conducta. Si es en el salón de clases, vamos al salón de clases. Si es en el área laboral, pues vamos y nos presentamos en el centro de trabajo y observamos la conducta del trabajador. Si es en el área clínica, si estamos estudiando una patología, observamos el comportamiento de una persona
que ha sido diagnosticada con X trastorno, o observamos cómo se desarrolla durante el proceso de psicoterapia. El siguiente método de investigación son los experimentos análogos y correlacionales. Los experimentos análogos es cuando nosotros queremos estudiar un problema, por ejemplo, de educación, llevamos al sujeto a un contexto experimental donde vamos a reproducir todas las situaciones de un ambiente natural y lo vamos a estudiar ahí. Quiere decir que vamos a utilizar un sistema o un lugar o ambiente similar al que originalmente podríamos estudiar para que el sujeto presente la conducta y nosotros poderlo estudiar. El siguiente tipo de método, que son los estudios correlacionados, están basados en lo que son medidas estadísticas y aquí lo que se hace es introducir variables. Casi siempre para que pueda utilizarse este método es necesario que haya una variable X, Y o Z. Y lo que se hace es buscar el coeficiente de relación entre ambas variables. Un ejemplo, si nosotros vamos a estudiar un caso de efectos de la droga, ¿no? De marihuana, podemos utilizar los dos métodos. Primero, vamos a llevar al sujeto a un ambiente experimental y ahí le vamos a suministrar su droga y vamos a observar cuáles son las conductas que presenta un sujeto bajo la influencia de X droga. Entonces vamos a analizar qué relación tiene la conducta que está presentando con el efecto de la droga. Inclusive podemos introducir otra variable. Si este efecto es más marcado en hombres, en mujeres, en sujetos de cierta edad o de cierta complexión o estatura, ¿sí? Son más sugestionables los sujetos que tienen más peso o menos peso, etc. ¿Sí? Entonces, aquí es importante tener un adecuado manejo de lo que son las cuestiones de estadística. Y bueno, el siguiente método es el método que en sí le da su nombre de ciencia a la psicología, que es el método experimental. Y como su nombre lo dice, pues es realizar a través de lo que es el riguroso método científico el estudio de ciertas situaciones, casos o temas. Y puede ser experimentos de campo, o sea, vamos al lugar donde se está presentando la situación, o experimentos de laboratorio. Creamos la circunstancia en la que se va a estudiar el fenómeno. Y el último de los métodos, que es uno de los métodos más largos, y ¿por qué digo que es largo? Porque el método clínico, que es el al que hago referencia, requiere para su estudio puede ser de unos cuantos días hasta años. ¿En qué consiste? Nosotros vamos a estudiar el comportamiento de un individuo durante un largo periodo de tiempo, que puede ir desde que se resuelva la situación o el problema por el cual se está estudiando hasta 3, 4, 5 años en los que nosotros vamos a estar analizando cuáles son sus respuestas, que es en el caso, por ejemplo, de niños. Si nosotros queremos saber qué pasa durante el primer año de vida, tendríamos que analizar a un sujeto durante todo ese año para poder explicar qué es lo que sucede en ese primer año de vida. Entonces, esos serían los principales métodos de investigación dentro de lo que es la psicología. Y bueno, vamos a pasar a la explicación de lo que son las técnicas de investigación dentro de la psicología. ¿Cuáles son las principales técnicas para la obtención de datos humanos en psicología? Bueno, nosotros tenemos principalmente las entrevistas. Las entrevistas son diálogos cara a cara que se dan con un sujeto, y el objetivo que nosotros tenemos es
realizar una investigación y poder obtener información del propio sujeto. Pueden ser a través de lo que es el diálogo verbal, o puede ser también a través de lo que son las encuestas, donde nosotros le damos al sujeto una serie de preguntas escritas donde no trae mucho margen para que él conteste. Es preguntas enfocadas a un tema en especial y donde el sujeto nos va a contestar sí o no, o en ocasiones podemos poner alguna pregunta libre. Y bueno, también pueden ser en forma de cuestionarios, y los cuestionarios son similares a las encuestas. Es una serie de cuestionamientos en relación a un tema que nosotros queremos saber, y los cuestionarios pueden ser de preguntas abiertas o preguntas cerradas. Los de preguntas abiertas le pedimos que hable sobre un tema, y sobre preguntas cerradas solamente le damos la opción de decir sí o no, o tal vez, etcétera. Otra de las técnicas para obtener datos humanos dentro de la psicología son las pruebas psicométricas. Las pruebas psicométricas son instrumentos diseñados bajo un procedimiento muy, muy cuidadoso. Las pruebas psicométricas casi siempre han pasado por un proceso de normalización, estandarización y validación. Estos procesos quiere decir que la prueba está diseñada para la población a la que se le está aplicando, que mide lo que tiene que medir y que no es susceptible de que el sujeto la manipule. Eso es la validez. Y las pruebas psicométricas pueden ser de muchos tipos. Pueden ser pruebas que midan habilidades de ejecución, pueden ser pruebas de inteligencia, pueden ser pruebas que de alguna manera nos den información de si hay algún trastorno psicológico. Pueden ser también pruebas que nos indiquen si hay un daño de tipo cerebral, etc. Y dentro de las pruebas psicométricas existen lo que son las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son instrumentos de lápiz y papel. Generalmente solamente se les proporciona una hoja y un lápiz, o colores, en caso de que sea otro tipo de prueba, para que el sujeto plasme en esa hoja lo que nosotros le pidamos que realice. Y las pruebas proyectivas están basadas en los conceptos del psicoanálisis. ¿Sí? Generalmente el nombre de proyectivas se retoma de lo que es el mecanismo de defensa de proyección, ¿sí? que ya se analizó el semestre pasado. Y bueno, las pruebas proyectivas también sirven para obtener información. Sin embargo, solamente son instrumentos que permiten al psicólogo tener más información o más elementos para poder establecer un diagnóstico. Y finalmente, quisiera comentarles algún aspecto importante sobre lo que es la psicología como profesión. La psicología guarda similitud con otras disciplinas, aunque su origen, pues ustedes saben que es relativamente joven. Dentro de la psicología podemos encontrar al psicólogo de profesión que estudia la licenciatura en psicología. Podemos encontrar también al psiquiatra, que es aquel médico de formación que después se especializa en el área de psiquiatría, en lo que son los trastornos de comportamiento originados casi siempre por un problema que se da en el funcionamiento del sistema nervioso. El primero, por su formación de licenciatura, se enfoca más hacia lo que es la prevención y no está facultado para expedir o prescribir más bien medicamento alguno. El psiquiatra sí. ¿Por qué? Porque tiene su formación previa como médico y se ha especializado solamente en lo que son los problemas del comportamiento. Muy bien. ¿Y el psicoanalista? El psicoanalista es aquella persona que ha adquirido una formación
en lo que es el método de psicoanálisis de Freud. Entonces podemos encontrar psicólogos psicoanalistas, psiquiatras psicoanalistas o simplemente psicoanalistas que no tienen una formación como psiquiatras ni como psicólogos, solamente especializados en lo que es el tema o el método del psicoanálisis de Freud. Para poder ejercer la carrera de psicología, pues es necesario tener el título y la cédula. Y se ha considerado el 20 de mayo el Día del Psicólogo. ¿Por qué? Porque el 20 de mayo fue la fecha en la que se expidió la primera cédula de psicología a la primera persona para que así ejerciera la profesión en México. Bueno, serían los aspectos más importantes que vamos a retomar el día de hoy. Y para la siguiente clase, pues vamos a comenzar ya de lleno con lo que sería el tema de sensación, percepción y atención. Entonces, si tienen alguna duda o algún comentario en relación a este tema, pues háganmelo saber a través del web. Estoy para servirles y les pido por favor que para la siguiente clase pues lean un poco sobre el tema o mucho sobre el tema de sensación, percepción y atención. Muchas gracias, que tengan bonita tarde.